Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ya es Renacer No TV. Yo soy Mical y el día de hoy les vengo a presentar una prédica titulada La ansiedad. Esta prédica está a cargo de nuestro querido amigo Daniel Catalán, así que los invito a que puedan abrir sus corazones, a que traigan una libreta para que puedan anotar todo lo que el Señor tiene preparados para nuestras vidas. Si no están suscritos a nuestro canal, lo invito a que lo puedan hacer, a que vayan activando la campanita de notificaciones para que estén atentos a todos los nuevos videos que estaremos subiendo en este mismo medio. Les recuerdo que las reuniones de jóvenes son todos los sábados a las 17 horas. Toda la información va a estar en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción de este video. Sin más que decir, les deseo lo mejor, muchísimas bendiciones y disfruten de esta prédica. El día de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Oh, ese mono. Hoy día vamos a hablar de la ansiedad o el miedo al futuro. Así que, si tienen Biblias y pueden ir leyendo conmigo, vamos a ir a Proverbios 12:25. Proverbios 12:25. Y dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y esa palabra, la congoja, también se traduce como ansiedad. Congoja, cuidado, temor, ansiedad. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y cuando encontramos esto en la Biblia, solo quiere decir una sola cosa, que si aparece en la Biblia es porque el Señor le da importancia. Por eso no es un detalle que aparezca aquí. El tema de la ansiedad está muy ligado también a las crisis de pánico y a los ataques de pánico. Entonces, nosotros vamos a tratarlo no de manera tan profunda, pero vamos a definir ciertas cosas para que todos estemos de acuerdo de qué estamos hablando. Y un diccionario médico define la ansiedad como un estado de intensa agitación, incertidumbre y temor que resultan de la expectativa de un evento o situación amenazadores, a menudo al punto de desestabilizar el funcionamiento físico y psicológico. En otras palabras, es un estado en el cual estamos con agitación, incertidumbre y temor por cosas que pueden pasar que nos resultan amenazadoras. Por eso está ligado al temor, al miedo. Y eso puede afectarnos tanto física como psicológicamente. Y si vamos a casos un poquito más extremos, sabemos que el cuerpo también responde a estados mentales y obviamente el cuerpo empieza a evidenciar muchas veces estas cosas. Y es lo que nosotros conocemos como un ataque de pánico. Y si lo definimos, podemos decir esto, que es un periodo de tiempo singular de temor o incomodidad intensos, en el cual 4 o más de los siguientes síntomas aparecen de manera abrupta y alcanzan un pic dentro de los 10 minutos. ¿Cuáles son estos síntomas físicos? Palpitaciones, latidos fuertes o ritmo cardíaco acelerado, sudor, temblores o estremecimiento, sensación de falta de aire o ahogo, sensación de asfixia, dolores o incomodidad en el pecho, náuseas o dolor abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, estar ajeno a uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a la muerte, parestesia, que es entumecimiento, sensación de hormigueo, y escalofríos o sofocos. Eso vendría siendo en la práctica lo que nosotros generalmente vemos habitualmente asociado a esto. Obviamente el tema de la ansiedad o el temor a lo futuro puede venir en casos muy extremos o en situaciones más leves. Entonces nos vamos a centrar en la historia de Elías que vimos la semana pasada.
17:52 tengo. ¿Hasta qué hora tengo? Como para ir mirando la hora. Si mis matemáticas no me fallan, hijo, hasta las 18:30. Okay. Pasa ahí, 35. Entonces vamos a ir a 1 Reyes 19, del 1 al 8. Y vamos a seguir un poquito analizando un pequeño pedazo de la historia de Elías. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ya, esa es la historia de Elías. Con Elías hay que recordar ciertas cosas. En Israel, por el norte, generalmente toda la línea de reyes lo había hecho pésimo. Todos, cual más peor que el anterior. Y aquí había una dinastía de reyes que partió con Omri, que era el padre de Acab, después Acab y dos sucesores más que lo hicieron pésimo. El asunto es que Omri, el papá de Acab, empezó a hacer alianzas con diferentes pueblos paganos y de entre ellos los fenicios. Y metió el culto a Baal y con ello trajo a Jezabel y la casó con su hijo Acab. Y Jezabel fue una mujer súper importante porque era una influencia gigantesca. Y ella abogaba por la adoración pagana. Entonces, lo poco y nada de bueno que pudo haber tenido Acab, lo terminó de aplastar Jezabel. Entonces Acab parecía un poquito más influenciable, era malo, pero era muy influenciado también. Y Jezabel se encargó de ir matando a todos los que se levantaban diciendo ser profetas del Señor. Entonces, ante tal persecución, obviamente, y a través de ya dos dinastías de reyes, pueden imaginarse cómo estaba la nación en cuanto a la moral, la ética, la idolatría, el curso de las cosas. Entonces, no era simplemente de que un hombre del Señor se levantara, sino que alrededor iba a tener una oposición por todos lados, no solo de parte de los reyes en este caso. En ese contexto es que aparece esta historia de Elías. Obviamente el Señor, ahí siempre teniendo un contacto cercano con Elías, le daba ciertas instrucciones que obviamente todos los eventos anteriores no eran iniciativa de Elías por sí solo, eran instrucciones del Señor. Y obviamente Elías iba obedientemente y hacía lo que el Señor le decía. Y después de haber visto, como vimos en la prédica pasada, haber visto una sucesión de milagros donde el Señor respaldaba a Elías, ocurre este evento. Y si retomamos de nuevo la historia, desde el verso 1 del capítulo 19, hay cosas que hay que poner atención para ir como desarmando un poquito el tema de la ansiedad y del miedo, y obviamente las crisis de pánico. Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Recordemos que había matado a todos los profetas de Baal, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y lo primero que vamos a notar aquí es que
nuestro Elías, nuestro protagonista, recibió un mensaje externo. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza de muerte, un evento futuro que todavía no ocurría. Básicamente, es por definición lo que podría ser la ansiedad. Es como la expectativa de un evento futuro que me produce temor, pero ese temor me termina paralizando en cierta medida. En el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense que lo que él estaba tratando de hacer era salvar su vida. Y eso es importante. Ahora, ¿por qué tenía tanto miedo? Si bien todas las actividades anteriores habían sido como para que él pusiera su vida en peligro, el presentarse frente a Acab también era algo peligroso porque Acab lo podía mandar a matar. ¿Qué había de distinto aquí? Que Jezabel tenía mucho poder y mucha autoridad. Entonces era un peligro importante. Y que ella haya tomado esa resolución para querer matarlo era mucha presión para el profeta. La pregunta es, ¿por qué afectó tanto a Elías después de todo lo que había ocurrido? Y hay un detalle que no se nos puede olvidar. Y no es menor. Todas las instancias anteriores fueron por instrucciones de Dios. Nosotros cometemos el error cuando vemos a todos estos eventos y en la Biblia pensar de que son iniciativas de las personas y que Dios respalda esa iniciativa. No es así, son instrucciones de Dios, obedece la persona y Dios respalda, pero Dios es el que lo inicia. Por lo tanto, no es el poder en la mano del ser humano y el ser humano es todopoderoso haciendo. Y eso marca una diferencia gigantesca en la historia, porque es exactamente la misma posición que tenemos nosotros ante los eventos de la vida. No es nuestra iniciación de eventos y no es el poder en nuestra mano para hacer las cosas. Siempre depende de Dios. Y por eso que el asunto se vuelve tan delicado en el caso de Elías. Elías vio el respaldo de Dios, pero el poder y el control no estaban en las manos de Elías. Elías estaba confiando en Dios. Y cuando hablamos de confianza, el hilo se vuelve delgado, porque sabemos que la confianza es bastante fácil de romper. Eso es lo que estaba viviendo Elías. Por eso no es tan raro lo que ocurrió. Ahora, en el verso 4 dice que se fue al desierto. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Este desierto por el cual caminó es el mismo desierto por el cual el pueblo del Señor vagó 40 años. Así que no es casualidad nada de lo que sale en la historia. Pero no solo no es casualidad, quiero que tengan en mente que es Dios mirando tras bambalinas todo lo que está ocurriendo. Es Dios moviendo ciertas cosas. Dios no está ajeno. No vino a apagarle incendios a Elías. Dios estaba ahí mirando y obviamente moviendo cosas. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjense que él deseaba morir, pero él, ¿se acuerdan cuál era el motivo por el cual salió corriendo? ¿Qué decía el versículo? Decía que quería guardar su vida. Y esto es muy chistoso porque igual que las películas, cuando las personas están corriendo por su vida y se matan. Porque el peligro es inminente. Pero hacen lo mismo de lo que estaban tratando de huir. Y aquí pareciera que Elías estaba actuando igual. Y cuando dice no soy yo mejor que mis padres, es porque Elías tenía un compromiso. ¿Cuál era ese compromiso? Que el pueblo
dejara la idolatría. Y sus padres, los que lo antecedieron, no habían podido hacer que el pueblo dejara la idolatría. Y de hecho, la idolatría iba creciendo. Tanto así que el hijo, la hija de Jezabel con Acab, Atalía hizo lo mismo en el reino del sur. Entonces, esto como que parecía que iba en aumento. Así que el contexto no era como para estar muy seguro. 5. Y echándose debajo de él, enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Elías estaba viviendo lo que nosotros describimos, y tenemos que imaginarnos el cansancio. No sé si han vivido un periodo de preocupación. ¿Cuesta dormir o no? Sí, cuesta dormir, pero ¿por qué se durmió? Porque ya estaba agotado. La presión era gigante. Es por eso que él pudo dormir, y no solo durmió un poco, durmió mucho. Y fíjense el detalle de que el Señor estuvo allí con él. 7. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciéndote: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No sé si lo ven en la historia, pero que haya caminado por el desierto, que el ángel haya dicho: porque largo camino te resta, y que haya caminado 40 días y 40 noches hasta el monte de Sión, o el monte Horeb, que son los mismos lugares que recorrió el pueblo del Señor, se nota que Dios estaba tramando cosas, estaba preocupado mirando lo que estaba sucediendo. El camino desde donde estaba Elías hasta el monte de Sión no debió haber durado tanto, debió haber durado la mitad, menos de la mitad de días en camino. Así que lo que estaba pasando en esos 40 días y 40 noches es que Dios estaba tratando con Elías. Fíjense, se demoró más del doble de tiempo en llegar. Así que Dios estaba comprometido con lo que le estaba pasando a Elías, porque como decía el versículo 7, había cosas que el Señor todavía tenía que hacer con él, y seguía haciendo, y Elías sabía algunas de ellas. Así que Elías, lo que le pasó es perdió la perspectiva de todo, tal cual como nos pasa a nosotros. En Éxodo, capítulo 34, verso 28, el Señor nos muestra que cuando quiere tratar con alguien, lo aparta. Y el pasaje de Éxodo es cuando le da la ley a Moisés, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El Señor con Moisés, el Señor con el pueblo, y el Señor con Elías, independiente que hayan sido 40 o más o menos días, el Señor lo apartó porque habían cosas que tratar. Y nosotros, ¿por qué generalmente nos cuesta tanto vencer ciertos problemas que tenemos? Y es porque no queremos darle tiempo al proceso. Queremos que salga luego, con una oración, con un ungido que ponga la mano sobre nuestra cabeza, o tratando de evitar el problema. No pensar en ello, pero son puras cosas que lo único que hacen es que el problema siga ahí dando vuelta. Así que, cuando vemos a Elías, podemos descansar en la idea de que no importa lo grande que pareciera, era igual que nosotros. Y eso lo plasma el versículo que vimos la prédica pasada, Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
¿Por qué es tan importante este pasaje? Porque nos dice que a pesar de que era sujeto a pasiones semejantes a nosotros, pasiones son deseos muchas veces descontrolados. Aún así Dios lo usó, porque lo que había entre Elías y Dios era más grande que un pecado en particular. Era más grande que debilidades en particulares. Obviamente estaban siendo tratadas, pero lo que Dios estaba haciendo era mucho más grande del mismo, de lo que era Elías en sí mismo. Así que, cuando nosotros vemos estas historias, tenemos que recordar algo. Así como Dios estaba involucrado en la vida de ellos, está involucrado en nuestras vidas y los problemas que nosotros tenemos, aunque creamos que sean más pequeños, son igualmente peligrosos porque son obstáculos que van creciendo muchas veces. Así que no importa en qué grado estemos con el tema de la ansiedad, puede ser algo pequeño o pueden ser grandes crisis hasta ataques de pánico, lo que estemos viviendo. Lo importante es que Dios sí nos da salidas, sí nos da soluciones. Así que hay que establecer ciertas verdades para hablar del tema. Primero, soy débil y no tengo el control. Esa es una premisa básica. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, cuando Pablo ahí está hablando de su aguijón y sus cosas tan raras, los versículos dicen: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Medita en esto. Para poder gloriarse en mis debilidades, lo primero que tengo que hacer es aceptarlas, pero no aceptarlas simplemente para rendirme a las debilidades, sino aprender a reconocer que dependo de Dios. Cada vez que soy yo el que quiere tener el control, probablemente la ansiedad se me dispare, o mi miedo al futuro, o mis crisis, porque tengo que aprender y darle vuelta a que la historia de mi vida y de la humanidad no se trata de mí, yo no soy el centro. Por lo tanto, el control no debería tenerlo yo. Y de hecho no tenemos el control. Estamos a expensas de muchas cosas. Y además somos débiles. No somos las grandes personas que creemos que somos. Somos débiles y por eso necesitamos del Señor. Es por eso que ante las personas que no tienen al Señor es tan grave el asunto y tan desesperanzador, porque esa condición que nos marca o nos aplasta en forma de ansiedad o de ataque de pánico es exactamente lo mismo que deberían estar viviendo cada persona sin Cristo, porque no hay esperanza y no tienen el control de nada. Y el autosugestionarse con que tienes el control no soluciona ningún problema. Así que para que el poder del Señor se haga cargo o a pesar de mis debilidades obre, lo primero que tengo que hacer es soltarle el control al Señor, o por lo menos empezar a reconocerlo. Si empiezo por ahí y veo que mi vida, el protagonista es el Señor y son sus propósitos, entonces yo me estoy sumando a algo. ¿Qué otra verdad tengo que tener en mente? Tengo que pensar lo que se nos dice en Hebreos 4, versículo 16. Cuando se nos repite una y otra vez ese versículo de acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje me está indicando algo que yo tengo que mirar, que es el Señor el que me está invitando. La pregunta es, ¿tú crees que puedes ir confiadamente? ¿Le crees al Señor eso que te está diciendo? Si no, aquí tenemos un problema, pero este versículo está mostrando que Dios es quien nos está abriendo la puerta. En Efesios 5:1, Dios nos dice otra cosa.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La otra verdad que hay que establecer es que somos hijos amados. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a Dios? ¿Tú crees que eres hijo amado, hija amada? ¿Le das vuelta a lo que significa eso? ¿De verdad crees que Dios te mira como un padre amoroso? ¿O te mira distante, con promesas vacías? ¿Qué más nos dice la Biblia? Hebreos 7:25, algo clave. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Dios está involucrado o no está involucrado en nuestras vidas? La pregunta no es si sabes si está escrito. La pregunta es si eso tú es lo que crees, si es lo que piensas. Porque si nada de lo que dijimos es verdad, entonces razón tenemos para tener miedo. Pero ¿y si la palabra de Dios tiene razón? ¿Y si esos versículos son verdad? Implica hartas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a meditar es confiar en el Dios que se preocupa por nosotros. Y hay pasajes directos a esto. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:7, que siempre aparece, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿De verdad piensas que Dios está involucrado en tu vida? ¿Que tus pequeños y grandes problemas Dios sí está involucrado? Eso es importante, el darle vuelta. Y el mirar estos versículos y pensar y darles vuelta una y otra vez para saber qué es lo que está pasando conmigo. El versículo que mencionó Alexis en la prédica pasada, Isaías 40, el versículo 11, cuando habla de cómo pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Aquí se nos está diciendo que no solo el Señor como pastor está apacentando el rebaño, no solo lo está guiando desde lejos, sino que dice que lleva a los corderos, o sea, a los más chiquititos, en brazos. Y no solo eso, y en su seno los llevará en su pecho, cercano a él, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando ya no solo de que él supervisa, de que él guía, que él cuida, sino de que él tiene cuidado, de que él trata de una forma especial a las personas. No está hablando simplemente de guiar. Entonces, cuando empezamos a ver estos pasajes, hablando de la ansiedad, de el miedo, de la incertidumbre que nos generan tantas cosas, tengo que empezar a meditar en estas cosas, darle vuelta. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Ahora en Deuteronomio, capítulo 8, versículos de 2 y 3, se nos suma otra cosa que Dios hace. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué se nos suma aquí? Que no solo el Señor está supervisando ni guiando, sino que Dios está manejando propósitos. Dios está manejando propósitos. Dijo que a pesar de que tuvieron hambre, los sustentó con maná.
para probar cosas, para sacar cosas. En otras palabras, nuestra vida, aunque nosotros creamos a ratos que no es así, nuestra vida sí tiene propósitos, sí tiene sentidos, sí tiene planes que Dios está trazando, cosas específicas para trabajar. Así que las cosas que van sucediendo en el camino nunca son sin el consentimiento de Dios, incluso las malas. Nunca son sin el consentimiento de Dios. Si Dios no quiere que ocurra, no pasa. Así que para bien o para mal, en cuanto a nuestra perspectiva de las cosas, Dios es quien lo permite. Por lo tanto, es Dios quien está viendo algo que a lo mejor nosotros no. Pero lo importante es que, independiente de lo que vaya sucediendo, de lo que te esté afligiendo, lo que te cause ansiedad, Dios está al principio y al final del camino. Y eso no se me puede olvidar. Ahora, podemos ver rápidamente, por lo menos en dos pasajes, dos propósitos claves. El clásico de Romanos 8, 28, 29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No fuiste llamado sin propósito. Eso hay que tenerlo consciente, hay propósito, así que sea lo que sea que haya pasado, está involucrado el Señor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y jamás se te puede olvidar esto. Como nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia historia, el hecho de que Dios nos esté conformando a la imagen de Cristo es súper importante, porque quiere decir que hay cosas que no nos van a gustar, pero que no nos van a servir, que van a ocurrir en nuestra vida. Porque estamos siendo conformados a algo. No puedes quedar tal cual como estás y no vas a quedar tal cual como estás. Así como Dios no se iba a conformar a que Elías estuviera sujeto a pasiones y lo iba a seguir trabajando, con nosotros es exactamente igual. Pero esas debilidades no son excusa para que Dios nos deje tirados. Dios no va a hacer eso. Pero hay propósito. Fíjense, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice algo específico. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, Dios se pone manos a la obra en la vida de las personas, en la vida de sus hijos. Así que, sea lo que sea que vivamos, Dios hace cosas con nosotros. Así que no pensemos que es una casualidad que se le escapó a Dios de las manos. Nunca pensar eso. Y algo importante para establecer es que todo esto que hemos visto son verdades que nosotros las manejamos más o menos, pero tenemos que considerarlas hasta que las creamos. Pero no olvidar que nuestra mirada generalmente nos causa problemas porque lo que nosotros vemos es solo lo terrenal, lo que nosotros alcanzamos a calcular y manejar. Y de repente se nos olvida que hay mucho de lo que nosotros estamos calculando que se va a desvanecer, no va a durar. Hay cosas por las que muchas personas dan su vida que no van a durar mucho más. Tenemos que dar una pequeña mirada a lo eterno y no olvidarnos de eso. Como nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que mirar una y otra vez y recordar que cuando nos toque partir, vamos a seguir existiendo. Cuando muramos,
cuando la muerte nos alcance, vamos a seguir viviendo. Y eso no se nos puede olvidar. Hay cosas que se van a quedar aquí y van a iniciar otra realidad que en lo que el Señor nos deja ver en su palabra va a ser mejor que lo que está aquí. Así que tengo que ser bien sabio cuando miro el dolor, cuando miro las dificultades o las cosas difíciles. Tengo que mirar siempre con esa perspectiva y recordar que Dios está construyendo en mí, pero para llegar allá. Así que hay cosas que de repente tengo que aprender a soltar. Hasta el momento, con todo lo que hemos visto, podemos responder una cosa. Dios es un Dios lo suficientemente bueno como para actuar en mi futuro. Es lo suficientemente bueno para actuar en mi futuro. Y obviamente, y para no alargarme en esto, el mismo capítulo que vimos algunos versículos de Isaías 40, especialmente del versículo 12 al 31, cuando se nos menciona lo grande que es el Señor, nos recuerda la segunda mitad de esa frase. Dios no solo es suficientemente bueno para actuar en mi futuro, sino que es suficientemente poderoso para hacer esa cosa o esas cosas que tú pensaste que Dios no se iba a meter ahí, porque no se podría hacer nada. Dios es lo suficientemente poderoso para hacer lo que sea. Así que esas dos cosas tengo que tenerlas en mente. Ahora, si nos vamos más a la parte práctica con respecto a la ansiedad. Hay 3 puntos importantes. Primero, la ansiedad indica lo que más deseas. ¿Qué te está provocando ansiedad? ¿Qué te provoca crisis de pánico? Generalmente eso está asociado a un deseo, algo que tú estás queriendo obtener. Y puede ser el control, estás tratando de controlar algo, estás tratando de asegurarte en algo, estás tratando de obtener la aprobación de alguien o de algo. Esas generalmente engloban la gran mayoría de situaciones, pero tengo que aprender a identificar ese deseo. La ansiedad indica que estás deseando. ¿Qué más nos indica la ansiedad? La ansiedad también nos indica lo que crees en verdad con respecto a Dios. ¿Qué crees de Dios? Es lo que se está poniendo a prueba ahí. Generalmente no es algo positivo. No es nada de lo que mencionamos. Generalmente Dios no está allí. Cuando nosotros ponemos a prueba lo que creemos. No estará Dios, no le preocupará. ¿Qué estamos creyendo? Hay que analizarlo, porque acuérdense que la ansiedad hay que tratar de trabajarla. Lo último que nos puede indicar la ansiedad, ¿qué es lo que estás pensando en verdad? ¿Qué tiene diferente a lo anterior? ¿A qué cosa le estás dando vuelta en tu cabeza en tu tiempo de ocio? ¿A qué cosas le estás dando vuelta en tu cabeza cuando se dispara la ansiedad? ¿A qué cosa le estás dando vuelta a tu cabeza cuando estás en crisis? ¿Qué estás pensando? Cuando miras tus pensamientos, ¿a quién estás escuchando a lo mejor? Tal vez te puedas dar cuenta qué cosas hay que empezar a sacar. Tus pensamientos, a lo que tú le estás dedicando tiempo en tu cabeza, te va a delatar. Entonces eso es lo que hay que trabajar cuando se dispare la ansiedad. Así que la ansiedad indica hartas cosas, hay que echarle un ojo. Lo importante es que nada de esto sale solo, nada. Hay que trabajarlo. Entonces, si pudiéramos decir en forma práctica y bien general, formas prácticas para lidiar con la ansiedad, podríamos mencionar algunas. La primera, arreglar cuentas rápidamente. Generalmente hay un pecado involucrado. Proverbios 28, verso 21 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Generalmente cuando
estamos haciendo algo que sabemos que no debemos hacer, o sea, un pecado, eso nos va a producir mucha ansiedad y mucho temor. Eso hay que arreglarlo cuanto antes. Por ejemplo, si tu problema es que no sabes manejar dinero y de repente derrochas en cosas innecesarias y gastas, eso es pecado. Eso es no saber usar el dinero, ni honrar a Dios con lo que tú tienes. Generalmente eso te puede provocar incluso temor de que no tengas lo suficiente a fin de mes, dependiendo de tus responsabilidades. Mientras ese pecado siga ahí dando vuelta, vas a seguir ansioso o ansiosa. Entonces hay que arreglar cuentas rápidamente, arreglando cosas que son pecados, que tú sabes que no están bien. Mientras el pecado siga, vas a estar igual que el impío que anda arrancando sin que nadie lo perciba. Así que eso es lo primero. ¿Qué más? Entregarle el control a Dios. ¿Se acuerdan la oración que hizo Jesús en Getsemaní? En Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprender a soltar el control. Pero aprender a soltarle el control a Dios. No soy capaz de controlar todo lo que puede pasar. Pero el Señor sí. Y el Señor me asegura algo. De su mano no nos va a sacar nadie. Así que puedo estar confiado. No estamos hablando de que todo resulte bien. Estamos hablando de que Dios no te va a soltar. Algo importante, como tiene que ver con lo que nosotros estemos viviendo, hábitos y otras cosas, y lo que estemos pensando, presta atención a tus preguntas interiores, a tus incertidumbres, porque generalmente la ansiedad tiene que ver con eso. Algo te provoca incertidumbre de lo que va a pasar. Pero esas incertidumbres, esas preguntas que se te que empiezas a tener dentro de ti, tú tienes que verlas y buscarle respuestas, pero respuestas en la Biblia, respuestas bíblicas, para aprender a callar las incertidumbres. Así hay que trabajarlas, o si no, esas cosas te siguen dando vuelta en la cabeza. Entonces, hay que prestar atención a esas preguntas interiores. Llevamos ¿cuántos puntos? Llevamos 1, 2, 3, este es el cuarto. Y creo que los otros también son importantes, pero este es crucial. Concéntrate en crecer en los momentos tranquilos. O sea, cuando no hay crisis. Concéntrate en crecer en los momentos tranquilos. Usa la Biblia para hallar respuestas. Identifica amigos sabios y piadosos para que te ayuden a enfrentar tus conflictos. Y no se te puede olvidar servir para no ensimismarte y volverte egoísta. Porque obviamente todos nuestros problemas hacen que nos miremos solo a nosotros. No se nos puede olvidar el servir para abrirnos a otros. Esas tres cosas tienen que estar siempre, pero en los momentos donde no está la crisis, donde no hay que apagar el incendio, porque tenemos que estar creciendo. Y eso es lo que nos da fuerza en los momentos difíciles. Pero si no usamos los momentos de ocio, los momentos donde hay tranquilidad para crecer, no va a funcionar nada. Y un último punto al cual no le voy a poner mucha atención. Tenemos que recordar, obviamente, que el ser humano es un todo y todo lo que pasa en mi cabeza afecta a mi cuerpo, así que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Generalmente en crisis de pánico, en ataques de angustia, pensando en todos los síntomas que mencioné al principio, obviamente el cuerpo no hay que dejarlo fuera, hay que aprender ciertas tácticas también, especialmente en crisis de pánico, con síntomas en cuanto a ejercicios de respiración y todo eso. Generalmente dicen, ponete en el suelo, levanta las piernas y respira profundo, porque en esos momentos hasta de respirar se te olvida. Entonces eso te va a ayudar a tu cuerpo y recordar que lo que pase en tu cabeza y en tu corazón, el cuerpo le sigue, pero en desfaz. Así que tienes que acostumbrarte a ir de a poco.
Lo importante es que el Señor en todo esto es el que te va a guiar. No necesitas nada más. El Señor siempre te va a ayudar en ese sentido, pero hay que trabajarlo, porque el miedo al futuro es en su mayor parte la gran evidencia que tenemos de que Dios no ha sido suficiente para nosotros. Pero eso no es solo incredulidad, sino que es una gama de cosas que es gran parte de todo lo que hemos visto. El no creer, el no confiar, el no acercarse, el no estar creciendo, el no estar haciendo, el no estar moviéndose. Todo eso nos genera miedo a lo que va a pasar, tal cual como Elías, que en vez de recordar las grandes obras del Señor y cómo Dios lo protegió, se le olvidó todo, se descompensó, se sentía solo. Más adelante le dice al Señor, soy el único que queda. Probablemente no es que no supiera, pero obviamente nosotros mismos no hemos estado en esa situación donde, a pesar de que sabemos que hay más gente, nos sentimos solos, pero no estamos solos. El Señor se ha encargado de no dejarnos solos, incluso con gente alrededor. Y siempre recordar que el Señor, aunque estemos viviendo estas cosas, sigue con propósito en nuestra vida. En el caso de Elías, tenía que ungir gente, tenía que ungir reyes, tenía que ungir sucesores. Habían cosas que tenía que seguir haciendo, no se iba a quedar ahí, no se iba a morir ahí. Con nosotros pasa exactamente igual. Hay que seguir haciendo. Dios quiere y nos ha dado labores que hacer y seguir haciendo. No nos vamos a quedar ahí. Así que, así como Dios tuvo misericordia de Elías y de todo el pueblo, asimismo lo va a tener con nosotros. Pero de estas cosas hay que hacerse cargo. La ansiedad, el miedo al futuro, es precisamente la especialidad del Señor en nuestras vidas. Así que, para darle vuelta a los pasajes que vimos y a los puntos y a las verdades que establecimos, hay que darles vuelta, porque a nuestro corazón se les olvida. Nuestro corazón empieza a pensar otras cosas, empieza a funcionar de forma diferente, aunque seamos cristianos, y es nuestra labor acostumbrar a nuestro ser a someterse al Señor. Así que, si nosotros identificamos lo que ha pasado, o si estamos siendo afectados en una o más áreas con este tema, hay que hacernos cargo, hay que sacarlo, y obviamente el Señor así también nos puede usar para ayudar a otros que estén pasando lo mismo. Así que lo voy a dejar hasta aquí.